Ok, jóvenes, buenas noches. Tenemos este ejemplo, siguiendo con el caso de los nodos especiales. Tenemos este problema, el cual nos dice que andamos buscando la potencia que tenemos en la fuente de 2 amperes. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, lo que vamos a plantear aquí es algo que van a decir, me lo saqué de la manga, pero no es así. Dependiendo de lo que te pidan en el problema, tú vas a analizar qué puedes hacer para simplificarte el problema. En este caso, lo único que nos piden es la potencia de 2 amperes. Entonces, para eso necesito conocer el voltaje que hay en esta resistencia para poder saber cuál es la potencia de 2 amperes. Entonces, siendo así, esa incógnita, este sería el voltaje que necesitamos conocer. El único voltaje que necesitamos conocer para poder sacar lo que viene siendo la potencia de 2 amperes. Hay que observar bien estas dos resistencias, las cuales se encuentran conectadas en serie con la fuente de 45 volts. ¿Sí? Si nosotros sumamos estas dos resistencias, podemos reescribir nuestro circuito y simplificarnos muchísimo este problema. Nosotros podemos reescribir el circuito de la siguiente manera. Con una resistencia de 45 volts, 5 ohms, 50 ohms y 2 amperes. Ahí nosotros podemos hacer que esto sea mucho más fácil, ya que únicamente tendríamos un nodo que desconocemos. Acabamos de marcar aquí nuestra parte más negativa del circuito. Esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Entonces aquí tenemos ya un resultado de 45 volts y podemos nosotros definir que aquí hay una corriente que entra y una corriente que sale. Y una corriente más que sería la intensidad de 2 amperes, ya que aquí tenemos V1 y este V1 se encuentra conectado en paralelo aquí con la fuente de 2 amperes. Entonces podemos ya empezar a plantear nuestras ecuaciones y solucionar nuestra incógnita. Nuestra ecuación tendremos la intensidad 1, la intensidad número 2 y quedarían de la siguiente manera. La corriente que entra sería la intensidad 1 más la de 2 amperes y esto sería igual a la intensidad que sale, que sería la intensidad número 2. ¿Sale? Si acomodamos nuestra ecuación, nos quedaría que la intensidad número 1 menos la intensidad número 2 es igual a menos 2 amperes. ¿Ok? Ahora nosotros pues haremos lo que siempre hemos estado haciendo en clase, definimos la intensidad 1, que es igual a 45 menos nuestro voltaje 1 entre lo que viene siendo la resistencia de 5. Acuérdense que podemos separar aquí 45 entre 5 menos el voltaje 1 entre 5 y esto nos quedaría igual a 9 menos el voltaje 1 entre 5. ¿Sale? Y la intensidad 2 nos quedaría definida como el voltaje 1 menos 0 entre 50. Por lo tanto sería V1 entre 50. Hacemos la sustitución del problema y nos quedaría nuestra ecuación ya con nuestra sustitución de la siguiente manera. La intensidad 1, que sería 9 menos V1 sobre 5 menos nuestra intensidad 2, que quedó definida como V1 sobre 50, es igual a menos 2. Si hacemos la sumatoria de esa intensidad sería menos un quinto menos un cincuentavo. Nos quedaría 9 menos 11 cincuentavos de V1
es igual a menos 2. Despejando nos quedaría menos 11 cincuentavos de B1 es igual a menos 2 menos 9. B1 nos quedaría menos 11 sobre menos 11 cincuentavos, ¿sale? Entonces tendríamos menos 11 entre los 11 cincuentavos que tenemos ahí, nos da un voltaje B1 igual a 50. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos nosotros calcular cuál será la potencia que hay en los 2 amperes, aplicando la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Nuestro voltaje que calculamos son 50 y nuestra intensidad son 2 amperes. Por lo tanto, nuestra potencia en 2 amperes es igual a 100 watts. ¿Sale? Entonces hay que ponernos truchas. Ahora, esto se da o esto se permite únicamente porque la incógnita que nos están solicitando es la potencia de 2 amperes, o en este caso nos pide únicamente el B1, que sería el voltaje de la resistencia de 50, lo podríamos también ver realizado de esa forma. Pero ¿qué pasa si en la incógnita que nosotros tenemos del problema original nos pide que calculemos cuál es el voltaje en este punto y cuál es el voltaje en este punto? Hay que entender que las leyes de los circuitos no cambian, por lo tanto, aquí hay una resistencia en el circuito original que se encuentra en la parte inferior, como lo vimos en el caso pasado, ¿sale? Entonces, esa resistencia nos provoca una caída de tensión, y esa caída de tensión puede ser en este sentido o en este sentido. Entonces, quiere decir que aquí puede haber un voltaje que yo no conozco, que podemos ponerle voltaje 2 y voltaje 3, ¿sale? Este problema lo escogí principalmente por este tipo de situación, ¿sale? Ese tipo de situación se le conoce como el supernodo, ¿ok? Entonces este es un ejercicio que ahorita estamos resolviendo de una forma fácil y sencilla, en el cual nosotros estamos calculando únicamente la potencia de la fuente de 2 amperes, y esa potencia pues ahorita se calculó únicamente reescribiendo nuestro circuito, aprovechando la situación de la conexión de estas resistencias para poder calcular el voltaje 1, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en otro planteamiento nos piden que calculemos el voltaje que hay en los nodos en donde se encuentra conectada la fuente de 45 volts? Ahí cambia nuestra situación, y entonces esta es la introducción para el tema, ¿sale?, que viene a continuación. El tema nuevo que vamos a ver se llama supernodo, ¿ok? Supernodo. Entonces este video se los dejo para que lo analicen, para que lo practiquen, y después el siguiente video que subamos va a ser para explicarles las características que tiene el supernodo y cómo pueden ustedes solucionarlo, ¿sale? Vamos a retomar este mismo circuito y vamos a calcular los voltajes B2 y B3 que quedaron aquí como incógnitas, y poder dar la referencia de cómo solucionarlo, ¿ok? Seguimos adelante y esperemos que tengan buena noche, chicos. Hasta luego.